Hola, el día de hoy estamos con una amiga que quiero mucho, que se llama Ana. Hola. Hemos hablado estos días sobre el tema de la migración y de la emancipación, sí, Sí. como todo ese proceso y crecimiento personal que ambas hemos vivido y queríamos compartirlo con muchas personas que están pasando por este momento o que, bueno, que les pueden venir bien saber un poco cómo ha sido ¿Cómo y, es el y bueno, proceso? compartirles nuestro proceso en sí. Sí. Hola, soy Juliana Murillo y esto es De Ruta con Jul, un espacio donde comparto historias de viaje y de viajeros del camino, indagando un poco sobre sus logros, reflexiones y las decisiones que tomaron para llegar aquí. Bienvenidos. Nosotras vivíamos juntas, sí, Ujú. en algún momento tuvimos un piso para nosotras, entonces sí que vivimos como que mucho la crisis de todas, ¿no? De cada una de las etapas, que cada una estaba en una etapa diferente de la migración, del estar aquí. En este caso, pues ellas habían acabado de llegar, bueno, Ana había acabado de llegar y pues yo ya llevo 5 años, entonces pues como que había mucho como el ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo ¿A dónde enfrento? voy? ¿Cómo se busca trabajo? Cómo, cómo resolver todo en general? Teniendo en cuenta también que pues somos de edades muy diferentes. Yo tengo 28, Ana tiene 21 Sí. y pues es muy diferente las etapas en las que llegamos, porque bueno, yo llegué a los 23, pero yo ya había vivido sola. Ya. Entonces, pues no es lo mismo que Ana, pues en este caso, Ana vivía con su madre antes de venir aquí. Entonces, bueno, ha sido primero una etapa diferente por el crecimiento que teníamos, por las experiencias que teníamos. Y por eso pues queríamos compartir más o menos como estas experiencias. Entonces vamos a empezar como por preguntar qué Sí. nos trajo aquí, ¿cierto? ¿Por qué decidimos emigrar? En Sí. este caso, Ana. Bueno, yo decidí emigrar porque sentía que debía salir como de mi zona de confort, donde estaba no me sentía bien realmente. No sabía qué quería, pero sabía que quería algo mejor, quería como construir mi propia vida con, a ver, mi etapa autodestructiva desde los 15 a los 19 como que me hizo ya a lo último como ser consciente de que yo quería algo diferente, pero sabía en el fondo que en mi pueblo, porque vivía en un pueblo, no iba a ser posible. Y tampoco quería, o sea, yo en el fondo quería salir del país. Y aunque era difícil, aunque sabía en el fondo que iba a ser un cambio extremo, sabía que era lo que necesitaba en ese momento. Me vine aquí con la meta de salir adelante, pero claro, uno llega aquí, el choque de todo, aprender cosas nuevas, sea lo que sea, si en España hablen el mismo idioma que nosotros, la cultura es diferente, pero me sorprendió que me pudiera adaptar rápido, ¿sí? Pude conseguir un trabajo con el que me pude independizar, que era algo que yo nunca había hecho, yo nunca me había independizado, yo nunca había tenido como tal un trabajo. Entonces, esto no lo tomé como un castigo el tener que trabajar y esforzarme aquí, porque yo tenía la opción de devolverme a Colombia. Lo tomé más como un reto, el quedarme aquí y aprender a cocinar, aprender a limpiar, aprender a hacer de todo. Y eso también lo aprendí con ellas, estando con ellas. O sea, por eso decía que Juliana y Natalia fueron como mis maestras en muchos sentidos. Siento que entre nosotras como que nos aportamos nuestro granito de arena. Todas estábamos pasando por un proceso diferente, pero algo que sí compartíamos era el que habíamos emigrado, ¿sí? Entonces, bueno, decidí hacerlo por cambiar como el rumbo de mi vida. No me arrepiento. No fue fácil el adaptarme, el dejar a mi familia, el dejar mi zona de confort, dejar todo literalmente y empezar de cero, cero, cero. Así que lo hice porque lo necesitaba y porque, aunque yo no emigré aquí como con un objetivo económico, llegué aquí como con un objetivo de mejorar para mí, obviamente mejorar mi calidad de vida, pero es un proceso en el que me iba adaptando poco a poco. Y ya.
Y bueno, y Juli, ¿cómo ha sido como este proceso durante estos casi 5 años en Madrid? Yo quería rescatar algo que tú dijiste y es como muchas personas piensan que uno viene a este país porque quiere prosperar, hablando más como en la parte económica. Cosa extraña o no sé, no fue nuestro caso, Mm, porque mira, por ejemplo, según veo, como que tu infancia fue un poco alocada y tú querías más como centrarte, centrarme. ¿no? Como un rumbo. Y a mí me pasó todo lo contrario. Yo fui demasiado ordenada, demasiado aplicada. Ujú. Entonces seguí como el orden de los pasos de sacar, estudiar, sacar la carrera, trabajar. Y llegó el punto donde estaba trabajando que yo me sentía, tenía 23 y ya estaba trabajando en una oficina. Y yo Ya. como que yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero como en ese sentido contrario de, yo estoy muy joven para estar aquí, debería estar haciendo algo diferente. Entonces como que es muy curioso porque tú querías orden y yo quería desorden, más o menos. Entonces sí, porque realmente mi propósito era ese, era como ver cosas diferentes, sentirme joven de alguna manera, como hacer cosas más alocadas, como viajar más, ese tipo de cosas, era mi propósito en sí. Entonces más o menos como que eso fue. Y bueno, el choque ya al llegar aquí, digamos que sí, igual. Yo he sido no he sido muy tímida y digamos que se me ha dado fácil entrar como a hablar con la gente, pero sí es verdad que cuando recién llegué, literal, estás tan perdido como que no sabes por dónde empezar, a dónde voy, con quién hablo. Y al principio da miedo porque pues también hay muchos tabús de cómo es la gente de aquí. Sí, Y entonces como que es que la gente dicen que es muy borde o cosas así, que alguna vez he escuchado, ¿no? Entonces como que uno no sabe cómo hablarle a la gente. la gente. Es una tontería, pero eso nos pasa cuando no hemos salido nunca del país. Como que nos llenamos de miedos, de temores y pues porque sí, somos muy diferentes. Nosotros nos hablamos con mucho amor, con mucha ternura en general. Siento que eso todo se nos da mucho más fácil, como que como colombianos somos más de mimar a la gente y de hacer que entienda las Mm, cosas. Aquí simplemente lo entiendes o no lo entiendes y si no, sí, pues, sabes, como aquí. que te tienes que despertar Sí, es rapidito. verdad. Sí. Entonces sí ha sido un choque, digamos que difícil en ese sentido. En cuanto a vivir, no, pues porque yo ya había vivido sola antes, entonces pues eso no se me dio tan difícil. Ya luego, pues sí, es el choque de yo quería hacer algo con mi carrera, pero al fin y al cabo, cuando no tienes papeles, pues no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que haya en En ese el momento. momento. Entonces, pues sí fue un choque en ese sentido, porque al principio busqué muchas cosas, muchas opciones, pero al final terminé haciendo lo que me resultara. Una cosa por otra, yo tuve 16.000 trabajos diferentes. Y bueno, poco a poco como que te vas adaptando y bueno, te vas dando cuenta que eso te permite cumplir como que otros sueños también, ¿no? El trabajar en lo que sea, pues por lo menos estás creciendo, te das cuenta también de habilidades que no sabía que tenías y todo eso. ¿Tú sientes que digamos que has aprendido o has evolucionado desde que llegaste aquí? Sí, aunque al principio sentía mucho que económicamente no estaba creciendo, pero realmente no era lo tan importante. Sí, el crecimiento no es solo económico, sino personal. Y sí había tenido como ese, o sea, obviamente el año, yo llegué en 2023, el 2024 fue como el año de más aprendizajes, sí, como muy introspectivo realmente. Así que, a ver si me repito la pregunta. No, simplemente si hubo un crecimiento Ya, desde la que llegó a la el que eres ahora. crecimiento, sí. Claro, mi mentalidad cambió bastante, el cómo veía las cosas. Me di cuenta que soy muy resiliente. Siempre, yo, obviamente uno tiene como sus miedos, ¿sí? El que no vas a lograr las cosas, es muy difícil. Madrid es durísimo sin papeles, encontrar trabajo, encontrar quien te recomienda, o sea, como que todas esas cosas, pero pues como que a la final eso no fue como un obstáculo tan grande para seguir adelante, ¿sí? Realmente siento que me di cuenta aquí que soy una persona muy resiliente y que lo que
yo quiero, lo puedo lograr, ¿sí? Y aquí, o sea, yo realmente, yo no pienso como en volver a Colombia a vivir, o sea, yo pienso ya en quedarme aquí y ya como construir mi vida, o sea, yo ya lo empecé, esto es un proceso largo, pero ya lo empecé, entonces como que siento que volver a Colombia sería como retrasarme, pero sé que he aprendido muchas cosas y que aquí cambié muchas cosas que allá en Colombia lo veía como muy difícil de hacerlo. El entorno, no digo las amistades, porque al final pues uno es quien él toma las decisiones, pero los ambientes y, ¿sabes? Porque aquí yo me empecé a rodear de personas con pensamientos muy diferentes, con personas que estaban con el casi mismo propósito que yo, de autodescubrirse, como aprender, como... Entonces eso me ha ayudado el haber conectado como con personas que están como en el mismo proceso que yo, ¿sí? Y nada, eso. Sí, porque pues cabe destacar también que Ana en su pueblo no era una persona como de escasos recursos, ni alguien que necesitara estar aquí, porque no, realmente lo hizo porque, Porque quería, porque quería, sí. porque quería hacer algo diferente. Y eso, y entonces eso siento que de una u otra forma se hace un poco más fácil el emigrar. Porque porque es que hay o sea, como que todos los procesos migratorios son diferentes, ¿cierto? Sí. O sea, hay personas que llegan aquí, no querían irse de su país, pero les tocó porque necesitaban ganar más dinero o ayudar a sus familias. Entonces, a veces ven el proceso como un castigo. Y es como lo que yo he visto y he escuchado a personas como que ven como el proceso como, no como algo bueno, sino como algo que les tocó. Entonces digamos que claro, el proceso de las dos ha sido más diferente porque así como un poco más abierto, con un poco más de libertad, sí. Ujú. La libertad de, por ejemplo, yo no tener que pagar deudas en Colombia o eso, sino tener la libertad como de ir con calma, sí, o sea, como que nadie me está presionando, como Ujú. que las cosas sí, se pueden como dar poco a poco, pero sí, como que los casos de emigrar son muy distintos, pero el- no sé, como que la perspectiva cambia cuando tú llegas aquí por ejemplo, lo que nos pasó a nosotras, por querer vivir algo diferente y no como por que tenemos que sacar adelante como a nuestra familia, como sí, como, o porque por conflicto armado, en este caso Colombia, porque donde vivíamos nos iban o sea, con muchos casos de muchas personas que emigran acá, que son historias muy fuertes y muy tristes, así que para ellos debe ser un poco más difícil el poder ver como el emigrar como un crecimiento, sino más como algo que les tocó. Entonces, eso de una u otra forma se hace un poco más fácil, que igual no es fácil porque hay crisis, hay momentos donde uno quiere mandar toda la popis, como lo dice, renuncio, como el bebé, no acepto, lo siento, no acepto, pero sí, habla tú. Yo creo que sí, este proceso ha sido muy difícil, pero mira qué curioso porque tú ya te ves aquí, tú Sí. ya te ves aquí y mira, ¿sabes qué? Esta semana justo he estado pensando en eso. He estado pensando porque hay cosas que no se me han dado. Y lo estaba pensando y digo, yo creo que hay cosas que no se me han dado porque sencillamente no me he hecho la idea de que me vaya a quedar, ¿no? Entonces cuando tú Mm, empiezas como la palabra sería, como a germinar, ¿no? Como que empiezas a hacer raíces y empiezas como a ver, ¿sabes? Como a ubicarte, a adaptarte, a crear un entorno. Cuando tú no te ves aquí, pues es como que no te terminas de adaptar, no no sé. te terminas de ubicar, porque sientes que hay algo de ti que no es aquí. Pero luego, pues, eso es lo más complicado porque, por ejemplo, yo ahora, hace poco que me fui de vacaciones a Colombia, sentí que yo ya no soy de allí tampoco. Entonces, es un choque horrible porque es como, listo, no me veo aquí, no quiero, digamos que tengo mis metas, mis proyectos aquí, pero en llegará un momento donde decida irme a vivir. Pero claro, voy y también llega un choque en el que tú ya no eres la misma persona y no encuentras
tus cosas, tus amigos, tu familia, tu casa, Todo cambió. ya no es lo mismo. Puede ser mejor, puede ser peor, pero no es lo mismo. Entonces no sé, es un poco caótico. Momento de gato. Momento de gato, pero gato que usted nos distrae. Entonces, pues eso, sí, como que es un crecimiento como constante, porque primero tienes ese choque de llegar aquí, adaptarte, empezar a buscar, sí, como ubicarte en tu trabajo o en unos hobbies, ¿no? Y descubrirte a ti, Sí, como eres ahora. sí. Y yo digo descubrirte como eres ahora porque yo siento que yo antes no me conocía tanto Ok, porque al compartir tanto tiempo con mi familia, como que me impide un poco pensar más en mí. ok. Y digamos que cuando tú hablas de que hay gente que envía dinero a su familia y todo eso, eso tiene mucho que ver. Cuando tú eres uno con tu familia, pues como que no te permites desarrollarte del todo, Claro. ¿sí? Como que cuando estás aquí, estás solo y viéndote por ti mismo, como que te desarrollas, te das cuenta de quién eres, lo que puedes conseguir, lo que puedes lograr, también teniendo en cuenta lo que tú dices, yo ahora mismo tengo que ver por mí y afortunadamente no tengo la necesidad de ver por otra persona, ¿no? En plan económicamente, porque ahí es donde te Claro, enredas. y más en esto, y más al principio, digamos en este caso que yo nunca pedí asilo, que yo me tiré a los 3 años para pedir, pero ahora en mayo ya cambia la ley, o sea, que a los 2 años puedo pedir un arraigo, entonces claro, son 2 años donde los trabajos son en negro. Entonces, de una u otra forma, pues el salario no es como, no es como lo mismo que gana una persona con papeles, con trabajo, con Claro. prestaciones y con derechos, ¿sí? Entonces, claro, digamos que eso en parte es también como esa presión, ¿no? De que uno aquí con un trabajo, con dos trabajos, ganando menos de 800 euros y tener que, como esa responsabilidad de tener que enviar, sí, o sea, el pagar acá renta, una habitación es carísimo, la comida, el transporte, aunque digamos que Madrid, o sea, Madrid es caro, pero hay ciudades más caras y hay como ayudas porque pues digamos que el tema de la salud, el transporte público no es caro, sí, o sea, eso de una u otra forma ayuda, pero sí eso, que digamos que las personas que aquí, como en esa situación que estoy yo, o sea, yo estuviera en una situación donde tuviera como más responsabilidades, sería muy difícil llegar a ese punto de introspección, ¿sí? Porque si no estaría como en modo, ¿cómo se dice eso? Como, no emergencia, pero sí Supervivencia. supervivencia, como en modo supervivencia. Aunque sí, obviamente yo lo he sentido por momentos, Ujú. pero bueno, eso me ha dado como la oportunidad como de conocerme, ¿sí? Ujú. Y de querer como seguir como ese camino, porque siento que es como lo que me va a ayudar, ¿sí? A tal vez lograr lo que yo quiero, ¿sí? O sea, es muy importante, porque yo me evitaba mucho. Entonces siento que el llegar acá a Madrid, los cambios, todo, fue como una buena decisión, ¿sí? O sea, yo sé que el proceso no ha sido fácil, pero sé que es temporal, ¿sí? Ese es el Ujú. mantra mío, como es temporal. La situación mía del momento es temporal y yo, o sea, a la final, cuando tú tienes una meta grande, que para mí era sacar mi residencia y más adelante tener nacionalidad acá, que es lo que yo quiero, ¿sí? Volverme ciudadana acá, pues eso no iba a ser fácil, y más que yo tampoco vine con la idea de casarme o buscar papeles con alguien, no, o sea, yo por mi esfuerzo propio, ¿sí? Entonces, obviamente no iba a ser fácil, o sea, nada es fácil, y más acá, y más que llegué sola, pero pues la vida me puso ángeles, que fue Juliana, Natalia, como muchas personas que me ayudaron en el proceso, pero eso, ¿qué piensas? Ese ha sido un tema, eso de casarse y eso, la verdad que a veces creí que no era tan, que era muy pensamiento de hace muchos años, pero no. No, No, eso no, es sigue, un pensamiento que está tan presente en muchas personas, en muchos españoles, que tienen ese temor de es que tú me quieres por los papeles, tú te quieres casar conmigo, quieres cosas que te dé así. nacionalidad. Y la verdad, uy, eso me parece tan Es, impactante. La verdad es un poco doloroso porque pues, realmente nosotras yo creo que nos hemos sacado todo así como tan trabajado. o sea, literal, o sea, como que a mí nadie me ha dado nada, como que nos ha Mm, tocado solas, o sea, ha sido sí, duro,
Pues, o sea, como que ha sido muy, pues es que es eso, como que es demostrarnos a nosotras mismas como que no necesitamos de un hombre o de alguien, no tiene que ser un hombre, sino alguien en general, para poder lograr lo que nosotras queremos, Ujú. ¿sí? Es como, sí, como esa fuerza interna que uno tiene. Entonces, claro, eso es lo de que muchas personas vienen acá a buscar papeles como de la forma fácil, pues, Mm, y les va muy bien, yo no digo que no, hay personas que lo hacen, y genial, pero pues cada uno tiene su proceso diferente a lo que hablábamos ahorita, y cada una tiene como una mentalidad totalmente diferente, ujú, ¿sí? A otras les gustan las cosas fáciles, que no está mal, pero hay otras personas que les gustan más las cosas como con esfuerzo propio, y ese fue como el camino que yo elegí, ¿sí? Como ujú. el camino difícil, porque lo que decía, como que sé que más adelante se vendrán cosas muy buenas para mí y para, en general, para todas, ¿sí? Como que hay que tener paciencia, ¿sí? Y no caer como en esa charla interna negativa, como él no puede, sino uno, sí, como fortalecerse uno mucho mentalmente, porque es que no es fácil acá, es adaptarse todas las personas, el trabajo, el estar lejos, en este caso, por ejemplo, a mí me hace mucha falta mi familia, que yo a veces pienso en si de verdad es justo, es bueno que yo esté tan lejos. Sí, o sea, son como pensamientos intrusivos, pero uno siempre tener como ese, como explico, como en los momentos de pensamientos intrusivos, el tener como ese fortalecimiento, como, o sea, no fortalecimiento, sino como esa posición de que las cosas no son así. Es como también la charla interna, los pensamientos intrusivos, pero también como esos pensamientos de uno, como no, las cosas no son así, las cosas van a mejorar, van a cambiar, Ujú. y más en este caso como lo que estoy viviendo yo ahora, o sea, siento que es donde más estoy aprendiendo, ¿sí? Bueno, Ana, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? A mí yo, A tu yo del pasado antes de que emigrar, antes de emigrar. a ver, ¿qué le diría a la Ana del 2023 que compró su vuelo como 3 meses antes y se estaba preparando? Bueno, le diría que no va a ser fácil, Ujú, que va a enfrentarse con situaciones que nunca ha vivido, pero que lo haga, que no se va a arrepentir, que el emigrar la va a ayudar como a autodescubrirse, el emigrar va a ayudar a que sea más consciente, más responsable, que va a tener hábitos buenos, que se va a cuidar, que no va a seguir como en esa autodestrucción, que va a conocer personas maravillosas acá, que la relación con su familia va a mejorar demasiado y que lo haga, que acá va a descubrir que es una mujer muy resiliente y que va a descubrir que es una persona capaz de todo y que puede con eso y con muchas cosas más. Y que no tenga miedo porque el miedo pues es parte de todo esto, ¿saben? Como que a la final el hecho de que Ana del 2023 tengas miedo, eso no quiere decir que no debas hacer como las cosas o que no debas tomar la decisión de salir de tu país. Eso le diría a mi Ana del 2023. Anita. Mi Ana del. Es que mi Ana. Mi yo del 2019 casi que no toma la decisión de viajar. Estaba ahí como, viajo o no viajo, viajo o no viajo, viajo o no viajo. Lo que puedo perder, muchas cosas, que la carrera, que no sé qué. Yo creo que le diría igual. Tus palabras fueron demasiado lindas. Ya no puedo llegar hasta allá. No importa. Porque sí, o sea, fue algo difícil. Pero sí ha sido muy enriquecedor. Yo creo que sobre todo eso, que sea lo que sea, las decisiones que esté tomando son las correctas. Siempre son las correctas y siempre nos llevan a un lugar, el lugar que necesitamos estar. Sí, como que la gente que se va cruzando nuestro camino o los momentos que vivimos, por más dolorosos que puedan ser en algún momento, son necesarios. Entonces, como bueno, permítete ser, permítete estar y reconoce todos esos momentos como
un enriquecimiento. Incluso cuando uno, yo creo que yo me he aferrado mucho a algunas personas y como que he aprendido a soltar mucho y yo le diría como eso, o sea, como no te dé miedo soltar a las personas, hay personas que están ahí simplemente para enseñarte algo y ya está, tú tienes que continuar tu camino sola, porque al Ujú. fin y al cabo, pues al mundo tienes a tu familia, pero siempre vas a crear tu camino tú misma Bueno, y sin exponerte como a la adversidad, a entornos desconocidos, como que realmente no vas a crecer, vas a seguir siendo la niña de mami y es necesario a veces salir del hogar, salir del pueblo, salir de las mismas creencias de todo el mundo que además te permiten ser tú misma sin miedo al que dirán. Porque sí. yo ahora eso no lo conozco, pero recién llegué, sí me sentía como, ay, qué genial, no le tengo que decir nada a nadie, ni tengo que ocultarme, ni nada, como que súper bien, porque a veces la familia suele ser buena, pero también te hace sentir pequeña, a lo mejor que no puedes llegar a muchas cosas, o hay cosas que están bien vistas y otras que no. Pues sí que como que aquí me he sentido más empoderada y más libre. Y, y bueno, yo sí le diría, sobre todo, que se dé el valor que merece. Sí, porque estar aquí, pues te permite como afrontar todo y sentirlo más a flor de piel, porque no Mm, tienes como tantos hombros en los que llorar. sí, eso No sé cómo total. decirlo, No es cierto. pero yo siento que eso lo ha vivido mucha gente y yo le diría a quienes están aquí, por ejemplo, que no les dé miedo realmente si quieren regresarse o no están cómodos, dejen de pensar, Dios mío, en el que irán. Sí, En total. el, es que si llego sin nada, es que si voy y vuelvo con las manos vacías, o como ese tipo de pensamientos. Sí, No, o sea, total. cada Hay uno que debe uno estar liberar. donde le haga bien, ¿sí? Donde uno sienta que está creciendo. Hubo un momento donde hablabas de los entornos, ¿sí? Sí. Como de que yo sé que no son los amigos, porque realmente uno elige Mm, los entornos. sí. Yo siento que es eso. Muchas veces aquí, por ejemplo, nos rodeamos de colombianos muchas veces porque nos sentimos como protegidos, Mm, como que nos protegen, como que tal, pero muchas veces es necesario también salir de ahí, o sea, atrevernos a enfrentar realmente otros panoramas y rodearnos de personas que nos hagan bien, ¿sí? mm, Como que nos enriquezcan sí, es realmente, que cierto. vayan como en pro de las cosas que uno quiere. Porque muchas veces sí, uno se puede quejar y quejar de algo, pero es que uno es el que elige esa postura en la que está. Sí, a veces es muy complicado, digamos, que encontrar de pronto un buen trabajo, ¿no? Pero está en uno cambiar esas cosas también. Entonces hay que Sí. saber rodearse y darla toda para cambiar esas cosas que no nos gustan. Bueno, un mensaje para algunas personas que de pronto me han dicho como que quieren viajar y que qué tal es. La suerte de cada uno es diferente. Entonces, yo le diría que lo que le diga a su corazón. No le voy a decir que aquí se va a llenar de plata y eso, porque eso sería mentirle. Sí. Pero tampoco le diría que le va a ir mal, porque hay gente que le va muy bien recién llegando. Entonces es cuestión de aventurarse, así Sí, sea por vivir la experiencia. sí, total. Pero hay que aclarar algo muy importante y es que eh, se hace un poco más fácil el proceso cuando alguien te recibe acá. Ah, claro. Entonces, ¿qué le diría a alguien que está por emigrar? Pues que no es fácil, pero se puede. Lo que decía Juliana, eso es suerte a la final, ¿sí? Y que eso es mentiras que tú llegas y te vas a llenar de plata, ¿no? Realmente es que también es el objetivo con el que emigres o quieras venir. O sea, como que sí, total, como si es por dinero, así como que te vas a los Estados Unidos, pues no. No, no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, es totalmente diferente. Es mucha paciencia, la verdad. Entonces, les diría que, pues, como que piensen bien realmente qué quieren, que vienen a buscar. Bueno, lo que decía, como cada persona viaja o llega Ujú. aquí como con una historia, pues, distinta. Pero, nada, eso, que, pues, no es fácil, pero no es imposible. Y que yo creo que muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que nosotros también siento que, por lo menos mi entorno, porque no voy a generalizar, pero nos hemos acostumbrado a vivir muy bien,
a vivir muy bien. Y yo siento que en Colombia se vive bien a grandes rasgos, y como sencillamente que eso, como que nos acostumbramos a gastar un montón y aparentar mucho. Y acá es totalmente diferente. Y eso me ha gustado mucho de vivir en España. El que la gente sea como tan despegada de las cosas, como que las cosas materiales son importantes, claro que lo son, pero no son como tan fundamentales aquí, como que porque no lo tienes, te vas a morir o como, no, o sea, como que acá eso es muy, Teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí no hay eso, estratos sociales que te diferencian uno de otro, todos aquí somos los mismos, aquí vale si tienes carrera o no o tienes no, carrera, sea lo que sea que hagas, realmente a nadie le a interesa. nadie le interesa. Eso me gusta mucho de esto, como que la gente es muy abierta mentalmente. O sea, no puedo decir que todos, porque obviamente hay personas, Ujú. pero en su gran mayoría, por ejemplo, siento que los españoles son muy Mm, abiertos, como que no ponen etiquetas ni te juzgan porque limpias o porque cuidas o porque cuidas. No, sí, como que trabajo es trabajo. Y siento que ellos lo ven desde que vengan a aportar, porque lo he visto en videos, desde que vengan a aportar al país, son bienvenidos. Y pues claro, o sea, tú llegas a un país y te tienes que adaptar a la cultura, no el país a ujú. ti, ¿sí? Entonces, no sé, creo que es cierto lo que dices. Y un, Se enferma. y un breve paréntesis ahí es como, parce, yo aquí me siento más tranquila, pero en cuanto a también la vanidad, yo aquí soy, pues yo trato de ser vanidosa, trato de cuidar mi imagen, no me estresa de tal manera como a veces allí en algún momento me estresó, porque era como demasiado, no sé, como tipo requisito. No En sé, yo lo noté Colombia, así en algún momento y en como que Pereira. decía, wow, Claro, demasiado. esa presión, sí, eso es verdad. Acá Mm, no, yo siento que acá como que todo el mundo va a su bola. Sí, como que no a su sé, bola, sí. a su. Bueno, pues nada, yo creo que esto es suficiente por este episodio. Y nada, síganos para más contenido. Adiós.